comentaros, la primera premisa que quiero que tengáis clara es que una entrevista de trabajo es el puesto, el lugar clave donde realmente vais a conseguir venderos como profesionales y vais a conseguir el puesto de trabajo que estáis buscando. Previamente a esta entrevista de trabajo habréis pasado por muchas fases, habréis preparado un buen currículum, habréis enviado, habéis hecho una búsqueda de empresas del entorno, pero bueno, yo creo que todos tenéis claro que un currículum, nadie nunca jamás ha conseguido un trabajo por tener un buen currículum, ¿de acuerdo? Jamás, ¿de acuerdo? El trabajo, adelante. El trabajo se consigue fundamentalmente en la entrevista de trabajo. Ese es el lugar donde es el momento de la verdad donde os lo jugáis todo. Y evidentemente no hace falta que os diga que en el momento actual en el que estamos, la dificultad que entraña el conseguir un puesto de trabajo y el superar con éxito una entrevista es muy importante. Entonces, vamos a empezar. Nada, tranquilo. Vamos a empezar viendo un vídeo que ilustra un poquito todo esto y a partir de ahí comenzamos. Tiene usted 43 años. 42. Cumplo 43 dentro de 6 meses. Aquí dice que domina usted el inglés, el francés y el alemán. Yes, of course. I speak perfectly 3 languages. Ma mère est française et j'ai eu mon éducation à Paris pendant 10 ans. Und ich arbeite in Berlin als Marketingdirektor, damit ich perfekt Deutsch spreche. Perfecto. ¿Usted tiene 2 hijos? Sí, el mayor tiene 14 años y el pequeño tiene 5. ¿Y es un inconveniente para su jornada laboral? No, mi madre me ayuda con los niños, no es ningún problema. ¿Y su marido? Estoy divorciada. Usted sabe que las cosas están muy complicadas ahora. Sí, lo sé. Hay mucha gente en paro y los beneficios de la empresa no son como los de antes. Hay que trabajar más y ganar menos. ¿Por qué debo contratarlo a usted y no a otra persona? Porque trabajo duro. Soy una buena profesional. Soy licenciada en económicas. He trabajado como directora de ventas y de marketing durante más de 15 años. Sé trabajar en equipo. Aquí no va a trabajar en equipo. Tengo 2 cartas de referencia. Una es del director de la empresa donde he trabajado antes y otra es del director de German Telecom, donde subraya mi capacidad creativa e innovadora. El salario bruto es de 736 euros. Las pagas extras ya están prorrateadas. 10 días de vacaciones al año, incluidos los días de asuntos propios. Contrato trimestral ampliable a 6 meses según valía. Al segundo día de baja considere que está en la calle. ¿Me sigue? Sí. Bien, el horario es relativo. Aquí todo el mundo sabe la hora que se entra, pero no a la que se sale. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. Entonces, el puesto es suyo. Mañana la quiero aquí a las 7 de la mañana en punto como un reloj. Ahora puede subir a secretaría y le darán instrucciones sobre la vestimenta. Enhorabuena y bienvenida. Gracias. Buenos días, señor director. Buenos días. Se ve todo muy limpio. Good tarde. Danke. Bien, ¿qué os parece? Duro, ¿eh? La realidad, efectivamente. Pues esa realidad es muy dura, pero es así. Hoy en día, actualmente, cada vez más, las empresas exigen muchísimo, pero muchísimo, ofrecen poco, muy poco, y a pesar de tener una magnífica formación, una magnífica experiencia, y optar a un puesto por debajo de la cualificación para la que esta señora estaba preparada, pues a pesar de todo, nada es suficiente y
tiene tremendas dificultades para conseguir el puesto, que al finalmente pues, ha podido conseguir. Bien, vamos a ir viendo un poquito la estructura de la charla. Vamos a primero analizar un poquito cómo puede ser o cómo tiene que ser nuestra preparación previa a la entrevista y durante la entrevista, y después veremos algunas preguntas típicas que os pueden hacer en una entrevista de selección y cómo debéis responder a ellas, o también cómo no debéis responder, qué errores podéis cometer y cómo anticiparos a esos errores, ¿de acuerdo? Yo imagino que todos, o casi todos, habéis tenido ya alguna experiencia realizando alguna entrevista de trabajo, con lo cual probablemente alguna de las cuestiones que se planteen aquí os resulten familiares porque o bien las hayáis vivido en primera persona o bien os las haya contado o referido a alguna persona cercana. A mí me gustaría, como hemos comentado antes en la presentación, que no hablara yo solo durante la presentación, sino que en cualquier momento sentiros con libertad para interrumpirme, para pararme, para decirme: oye, Jorge, pues a mí me pasó en una entrevista algo parecido, o a mí una vez me preguntaron esto, ¿cómo debería haber respondido? O respondí tal cosa, ¿hice bien o hice mal? ¿De acuerdo? O sea, insisto, podéis interrumpirme, interactuar en cualquier momento en la presentación para que sea lo más dinámico posible. Bien, vamos a ver. Lo fundamental antes de que diga una entrevista de trabajo es preparar perfectamente esa entrevista, ¿de acuerdo? Antes, cuando ya hemos recibido ya la llamada y nos han citado un día o una hora en una empresa para acudir a una entrevista de selección, tiene que empezar un trabajo de análisis y de búsqueda de información de esa empresa. Debemos ir a una empresa con información previa de la misma, sobre el puesto al que estamos optando, sobre la información de la empresa, en qué situación está, si está en una fase de crecimiento, si está en un proceso de expansión, si nos van a contratar porque van a abrir un centro nuevo, si es que van a abrir nuevas tiendas, si es una campaña de Navidad. Es decir, en qué momento de la empresa se encuadra ese proceso de selección en que nosotros estamos. La información previa sobre la empresa es fundamental, y es importante que después, durante la entrevista, podamos sacar y aportar algún dato de esa información previa que hemos estado investigando e indagando. Eso es muy fácil, no tenéis más que meteros en internet e investigar, buscar la empresa e investigar un poquito sobre la situación actual, sobre las últimas noticias que han salido sobre esa empresa en la web, o bien en la propia página web de la empresa, qué novedades está contando sobre sus planes de futuro. Es importante. También es fundamental que tengáis clarísimo cuál es vuestra estructura de vuestro propio currículum. Es decir, es muy habitual que en las entrevistas os pregunten alguna fecha o algún dato concreto de vuestro propio currículum, y queda fatal en la entrevista que empecéis a dudar si el bachillerato lo acabasteis en el 2008 o en el 2009. ¿De acuerdo? Tenéis que conoceros y tener memorizadas las fechas, los datos y cualquier referencia a vuestro currículum de forma automática, que no tengáis que consultar vuestra ficha, vuestros datos curriculares para contestar una pregunta, para confirmar un dato que el entrevistador os va a plantear. ¿Vale? Durante la entrevista, el día de la entrevista, en primer lugar, tenéis que cuidar fundamentalmente vuestra imagen personal, ¿vale? Es importantísimo que deis una buena imagen en el momento en el que vayáis a entrevistar. Da igual el puesto al que vayáis a optar, ¿de acuerdo? En el vídeo que hemos visto, la señora iba a un puesto de limpiadora y a pesar de ello iba impecable a la entrevista, ¿de acuerdo? Esto se debe hacer siempre. Da igual que el puesto sea de limpiadora, de administrativo o de director general, ¿de acuerdo? Vuestra apariencia física y vuestro vestuario debe ser también impecable para la entrevista de trabajo. Luego ya, cuando os contraten,
os adaptaréis en función del estilo de la empresa, en función del puesto que vais a optar, etcétera. Pero la empresa, cuando recibe a alguien en una entrevista, lo que espera ver es a un profesional, ¿de acuerdo? No espera ver a alguien que pasaba por allí y que entra en sandalias y en bermudas a hacer una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Insisto, no me vale como excusa decir, no, es que el puesto era para una sustitución para los meses de verano, o era para estar de dependiente en una tienda y tampoco voy a ir con traje corbata. O sea, no falta que vayas con traje corbata, pero sí que tienes que llevar una imagen impoluta y máxime si además es para un puesto, por ejemplo, de dependiente de una tienda. ¿De acuerdo? Entonces, cuidad muchísimo el aspecto personal. Por supuesto, la puntualidad es clave, es decir, llegar tarde a una entrevista de trabajo es casi tanto como estar descartado antes de empezar. Entonces, es fundamental que calculéis los tiempos previstos para que lleguéis con cierto margen al lugar de la entrevista. Si además os citan en un lugar, una empresa que a lo mejor no conocéis, que no habéis estado nunca, prever que quizás os podéis perder ese día, ¿de acuerdo? Y no vale como excusa llegar a la entrevista y decir que os habéis perdido, que no habéis podido aparcar. No hay excusas que valgan ese día. Si llegas a la entrevista, estás descartado. Hace muy poquito salía en prensa, no sé si lo leísteis, que en un examen, una oposición pública, coincidió en los exámenes de la oposición con una maratón o una carrera popular que había, y hubo muchos opositores que llegaron tarde a la prueba. Evidentemente esa gente está descartada. ¿Vale? No era un entrevista de trabajo, pero era una oposición pública, y esa gente, por motivos externos a ellos, ¿de acuerdo? Porque era una carrera popular y estaba Valencia colapsada, pero llegaron tarde y se quedaron sin posibilidad siquiera de poder realizar esa oposición. Entonces, vamos a ver, no les vamos a achacar la culpa a ellos, pero de alguna forma, si te anticipas a ese problema y eres capaz de anticiparte y conocer que ese día hay una carrera popular, sales 2 horas antes de tu casa, ¿vale? O te coges una bicicleta y te vas en bicicleta, o yo qué sé, te buscas la vía para no llegar tarde a algo tan importante como es una oposición o una entrevista de trabajo. Yo muchas veces incluso recomiendo, si es necesario, el día de antes salir y buscar la empresa y ubicarla, ¿vale? Ya sé que desde mi casa a esta empresa me cuesta 35 minutos. Calculo con algo más de tráfico y prever, digo, con margen, con antelación, el llegar a tiempo a la entrevista. Luego es fundamental también en un proceso de selección y en una entrevista particularmente que demostréis el máximo interés por la empresa, por el puesto y por el proceso de selección. Evidentemente iréis a entrevistas que no tienen por qué ser el trabajo de vuestra vida, ¿vale? Quizás os estáis haciendo un proceso de selección o una entrevista que lo que os están ofreciendo es, no sé, un contrato para la campaña de Navidad, o un contrato de sustitución, o algo que evidentemente a lo mejor no es para aquello que os estáis formando, o no es el trabajo con el que habéis soñado vuestra vida. No importa, tenéis que demostrar y transmitir el máximo interés y hacerle ver a la empresa que realmente os interesa y os ilusiona y os motiva ese puesto, ¿de acuerdo? Si la empresa no percibe interés en vosotros, mucho menos va a mostrar interés la empresa en contrataros. De alguna forma tenéis que transmitirle el máximo interés y la máxima ilusión por ese proceso de selección en el que estáis participando. Y eso, entre otras cosas, se debe mostrar con el lenguaje corporal, ¿vale? Es muy importante que os mostréis con un lenguaje corporal activo, que en la silla os sentéis adecuadamente, que hay gente que lo hace y incurre en ese error, se sientan en la silla y parece que están tomando el sol, ¿de acuerdo? Es decir, hay que mostrarse, no sentarse en la silla tumbado, como esperando que te hagan las preguntas, sino mostrarse en la silla y dar la mano con una cierta naturalidad y al mismo tiempo mostrando, insisto, interés en el puesto, ¿de acuerdo? Bien, hemos
conseguido superar el trámite del currículum, nos ha quitado una entrevista, hemos conseguido llegar a la empresa, estamos sentados ya delante de la persona que nos va a entrevistar, hemos cumplido además con el requisito de llevar una imagen personal adecuada, estamos mostrando interés en el puesto y ya estamos en el momento de la verdad en el que la persona que nos va a entrevistar y que probablemente nos pueda seleccionar va a comenzar la entrevista. Vamos a ir viendo, si os parece, algunas preguntas que nos pueden plantear y que vamos a dar algunas pautas de cómo podemos ir respondiendo a estas preguntas y sobre todo, insisto, como decía antes, qué es lo que no debemos responder y qué es lo que debemos evitar, errores en los que debemos evitar caer cuando nos planteen estas preguntas. Os comento una vez más, no tengáis ningún problema en parar y decir, oye, pues mira, si esa pregunta me la hicieron tal cual o no, eso no creo que me la pregunten nunca jamás, ¿vale? Por cierto, hacer entrevistas es como casi todo en esta vida, se aprende haciendo. Es decir, la primera vez que uno va a una entrevista sale de allí medio llorando pensando que ha hecho la peor entrevista que se puede hacer en la vida. Y probablemente sea verdad. Pero cuando se hacen 2, 3 o 4 entrevistas os dais cuenta de que son todas muy parecidas, ¿vale? Y en una entrevista o una pregunta te pueden pillar fuera de juego, pero a la siguiente que vas y te hacen algo parecido ya te pillan avisado, ya te pillan alerta y ya eres capaz de responder a esa pregunta. Por eso la posibilidad de anticiparnos y tener preparadas algunas respuestas, como ahora veremos, es importante. Bien, una pregunta muy típica y muy habitual es comenzar con un pregunta del tipo cuénteme algo sobre usted, o cuénteme algo de su vida, o algo así, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en esta pregunta es una pregunta típica para romper el hielo, para que el candidato se sienta más relajado y un poco para romper la tensión del momento. Es una pregunta que muchas veces resulta complicada de responder en el sentido de es difícil hacer un extracto de nosotros en 2 minutos o en 1 minuto y medio para durar la respuesta a esta pregunta. Entonces, no está de más que esta pregunta o una posible respuesta a esta pregunta la tengamos preparada. Es decir, que tengamos preparado en una respuesta de 1 minuto, de 2 minutos, un resumen de lo que somos, de cómo hemos llegado hasta allí y de qué queremos en un futuro. Es decir, vamos a ver, yo soy un estudiante de económicas que me gustaría hacer durante este verano unas prácticas para mejorar un poquito pues, todo lo que he estado aprendiendo en las aulas. Algo así. ¿De acuerdo? Evidentemente esto, cada uno de vosotros debe hacerse un autoanálisis y conocerse bien y no está de más tampoco que aprovechéis alguna pregunta de este estilo para ir introduciendo alguna característica personal positiva que destaque algún aspecto que queráis mostrar de vuestro perfil. Por ejemplo, si sois una persona con cierto carácter emprendedor, ¿vale? Pues podéis comentar en una pregunta como esta que os gustaría además trabajar en una empresa como esta porque es una startup que habéis conocido y que está con muchas posibilidades y como tenéis un carácter emprendedor pues os gustaría ver desde dentro cómo funciona una empresa de este estilo, por decir algo. Es decir, es importante, ya digo, tenerlo preparado para, en un momento, no alargar demasiado nuestra respuesta, no irnos por los cerros de Úbeda y sí decir lo que debemos decir y además poder introducir alguna característica que resulte destacable para nosotros. Muy bien, segunda pregunta posible. ¿Por qué debería contratarle a usted y no a otro candidato o no al chico que acaba de salir por la puerta? ¿Esa es la peor? Sí. ¿Por qué? ¿Te la han hecho alguna vez? Sí, ¿Y qué has respondido? porque tengo la formación adecuada o la experiencia adecuada para realizar adecuadamente el puesto.
Bien, es una posible respuesta. Fijaros, esta es una pregunta con una cierta trampa. Vamos a ver. El error en el que jamás debéis caer es hablar mal del otro candidato. ¿Vale? En una entrevista tenéis que ser tremendamente correctos y educados con todo el mundo. Y cuando digo con todo el mundo me refiero al resto de posibles candidatos que están compitiendo contigo para el puesto. A las otras empresas anteriores donde has estado trabajando. A posibles compañeros, antiguos compañeros con los que hayas podido tener algún encontronazo en trabajos anteriores. Todo eso debe quedar fuera de la entrevista de selección, ¿vale? Jamás debemos hablar mal de otro candidato, máximo porque además no los conocemos, evidentemente. Entonces, la respuesta, digamos, adecuada podría ser algo así como, vamos a ver, de los candidatos anteriores no te puedo decir nada porque no los conozco, pero lo que sí que puedo asegurarte es que por mi formación creo que puedo desempeñar bien el puesto. Además, la ilusión que tengo en trabajar en una empresa como esta va a ser un factor positivo para tener en cuenta, o además tengo muchas ganas de poder aplicar esto que he aprendido en mis estudios, lo que queráis. Es decir, aquí también tenéis que ser capaces de venderos bien, de destacar las características que queráis destacar de vuestro perfil. Además, evidentemente que esas características coincidan con lo que la empresa necesita, evidentemente. Insisto, pero nunca jamás entrar en el juego de descalificar a otro posible candidato. Entonces es el error en el que en esta pregunta podéis caer y que debéis evitar fundamentalmente. ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? Y no en otra. ¿Qué creéis que se debe responder aquí? Informa sobre esta empresa y es una líder en este sector, probablemente. Perfecto. Pero fíjate, aquí como estamos en un ejemplo genérico, no podemos entrar a datos concretos. Pero si tú das esa respuesta tal cual literal, te faltaría dar algún dato concreto. Es decir, lo que tú has dicho es perfecto, pero tienes que sacar a relucir algún dato de la información que previamente has estado indagando. Es decir, vamos a ver, me he enterado que esta empresa ha abierto en los últimos meses 15 nuevos centros en Valencia. Entonces, me interesa mucho trabajar en una empresa, pues, una empresa como esta que está en crecimiento y que además veo que está en un proyecto que además me gustaría participar en él. Es decir, sacar a colación datos de los que hemos estado investigando anteriormente. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué quiere cambiar de empresa? Esta pregunta, evidentemente, si no estáis trabajando, no ha lugar a que se realice, pero es una pregunta clave si estáis trabajando y estáis buscando empleo para una mejora profesional o para cambiar de empresa, o bueno, realmente porque vuestra empresa actual está en una situación no demasiado buena y pensáis que puede correr peligro vuestro puesto. Entonces, esta pregunta muchas veces es clave. ¿Qué creéis que se podría contestar a esto? ¿Por una mejora de trabajo? A ver, perdón, por ahí. ¿Por una mejora de trabajo? Sí, pero ¿en qué sentido? O sea, quiero decir, probablemente te indaguen para que concretes más. ¿Qué tipo de mejora es la que estás buscando? ¿Una mejora salarial? No, también para aprender y enriquecerse a ti mismo. Vale, fíjate, aquí es peligroso porque esta pregunta es muy fácil meterse en el terreno que hablábamos antes de entrar a hablar mal de la empresa actual en la que estás. Entonces, vamos a ver, puedes decir, no, vamos a ver, es que lo que quiero es aprender más, y entonces das pie a que digan, ¿qué pasa? Que donde estás ahora no te están enseñando mucho, y entonces ya te metes en un jardín que a lo mejor puede ser complicado salir.
O no, es que la relación con mis compañeros no es demasiado fluida. Entonces ya te puedes meter en terrenos peligrosos. Es decir, Ya, pero a lo mejor una mejora de trabajo por horario, salario, todo. O sea, si estás pocas horas en una empresa, pero a lo mejor esa empresa te dice que a lo mejor les vas a estar más horas o es un puesto para más tiempo o algo. ¿No? Sí, pero digo, pero ahí sí que es importante, o sea, aunque evidentemente cuando uno cambia de trabajo, busca una mejora, si es posible en todo, sí que es bueno que concretes. Es decir, vamos a ver, en cada caso particular, cuando uno hace un cambio de trabajo, probablemente lo que esté buscando es una mejora, sobre todo en temas salariales. O sea, me están pagando cada vez menos, me han reducido además en el último año el salario, entonces necesito ganar más porque es que no pago la hipoteca a fin de mes. ¿De acuerdo? Entonces, si es un aspecto fundamental, comentarlo, ¿de acuerdo? Es decir, buscar una mejora. Pero insisto, siempre dejando claro que la relación con tu empresa actual es fluida. ¿De acuerdo? Es, no de decir brillante, porque si fuera muy buena no te irías, pero sí que al menos es una relación adecuada. Eso es muy importante, todo esto que os digo, de hablar bien de la empresa en la que estáis por empresas anteriores, porque de alguna forma la persona que os está haciendo la entrevista se va a identificar con la empresa anterior. Es decir, de alguna forma va a pensar, si yo contrato a este chico o a esta chica y dentro de 6 meses o dentro de un año le tengo que despedir, o se va, o se termina el contrato y no continúa, luego irá hablando por ahí de nosotros tan bien o tan mal como habla de su empresa actual. Y nadie quiere que hablen mal de ellos. Es decir, si vais a una entrevista y habláis pestes de vuestro jefe actual, la persona que está delante de vosotros va a pensar, si algún día le tengo que echar, va a ir por ahí hablando pestes de mí. Y eso no lo quiero, por lo tanto voy a intentar evitar contratarlo. ¿Vale? Es fundamental siempre tratar de, en cualquier empresa por la que vayamos pasando y en cualquier proceso de selección por los que vayamos participando, salir siempre por la puerta grande. Eso es clave. ¿De acuerdo? Primero porque en una entrevista os pueden pedir referencias en empresas anteriores. Es decir, en un momento dado alguien que os quiera contratar puede descolgar el teléfono y llamar a vuestro anterior jefe y preguntarle qué tal fue vuestra experiencia allí. Esto, si habéis salido bien de una empresa, no tengáis ninguna duda que van a hablar bien de vosotros. Si habéis salido dando un portazo de la empresa, probablemente os echen pestes y ese portazo os pueda costar también el puesto posterior en ese proceso de selección. Entonces, aunque esto no sea propiamente de una entrevista de trabajo, recomendación que os hago, cuando tengáis que salir de una empresa, ¿de acuerdo? Porque os vayáis vosotros, porque os despidan o por lo que sea, intentad salir siempre lo mejor posible. ¿De acuerdo? De la forma más amigable posible, de la forma más correcta posible. Salid siempre como unos señores, como unas señoras, y que en un momento dado no se os ocurra salir dando un portazo y decir, oye, ahí os quedáis vosotros con vuestra empresa. Eso es un error, porque además Valencia es muy pequeño y al final aquí, tarde o temprano, te puedes encontrar con gente en otros momentos, en otros procesos y en otras empresas. Entonces, quizás, yo os puedo contar algún caso, alguna experiencia que me ha llegado de alguien que en un momento dado despidió a una persona de malas formas y después, unos meses después, se encontró con que la persona despedida le estaba haciendo una entrevista para contratar al que le había despedido. O sea, que la vida al final da muchas vueltas y en un momento dado no sabes con quién te vas a poder volver a encontrar unos meses después y en qué situación. ¿Vale? Por lo tanto, tratad siempre, aunque el cuerpo os pida otra cosa, tratad siempre de contar hasta 10 y tragar saliva y oye, salir lo mejor posible, que eso mal nos va a hacer. ¿Vale? A futuro quizás nos ayuda, pero quizás en un momento dado os pueda venir bien ese momento de prudencia que hayáis podido tener. Vale, ¿cuáles son sus expectativas económicas?
el tema económico, el tema salario. Esta pregunta es clave. Fijaros, lo primero, nunca seáis vosotros los que habléis de temas económicos en la entrevista. O sea, nunca planteéis una pregunta diciendo, oiga, ¿aquí cuánto se cobra? ¿Vale? Oiga, también por cierto, y abriendo un paréntesis, tampoco son correctas preguntas del tipo, aquí cuántas vacaciones se tiene, o aquí temas de horarios, de vacaciones, de salario. Es algo que hay que dejarlo para el final del todo. ¿Vale? En la entrevista estamos hablando de las posibilidades que tenéis para el puesto al que estáis optando. Es decir, la empresa, en el momento de la entrevista, lo que está valorando es vuestra capacidad para responder bien en el puesto que la empresa necesita cubrir. Del tema económico, del tema de condiciones laborales, del tema de vacaciones, del tema de horarios, todo eso ya se hablará al final cuando seáis los seleccionados. Entonces, a partir de ahí, sí, a partir de ahí ya, si queréis, se negocia, se habla, se pregunta, pero eso al final de la entrevista, que cuando os habéis ganado ya el puesto. Estamos todavía en una fase anterior en la que tenéis que luchar por el puesto en cuestión, aún no es vuestro. Entonces, hablar de salario antes de que el puesto sea vuestro, a la empresa no le sienta bien. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros nunca saquéis el tema. Si es la empresa, el entrevistador, el que plantea el tema, tampoco lo rehuyáis. Es decir, si os preguntan, oye, ¿a ti cuánto te gustaría cobrar? ¿De acuerdo? No rehuyáis la pregunta y responder directamente a esa cuestión. Y aquí, para responder a esto, también es importante tener información previa. Es decir, si estáis optando a un puesto, debéis ir a la entrevista sabiendo más o menos cuánto se cobra por ese puesto. Y lo que no puede ser es que digáis o una cantidad demasiado alta o demasiado baja, porque estáis demostrando falta de información. Es decir, si queréis optar a un puesto de dependiente en una tienda para la campaña de Navidad y estáis pidiendo una cantidad desorbitada, pues la empresa va a decir, esta persona en qué mundo está. ¿De acuerdo? Si pedís una cantidad demasiado baja, quizá a lo mejor que estáis perdiendo esas oportunidades, porque la empresa va a decir, vale, perfecto, pues para ti el puesto a ese precio que tú me dices, pensaba pagarte más, pero como me has pedido menos. ¿Vale? Es decir, tampoco, digamos, tiréis vuestra retribución hacia abajo, porque la empresa se puede coger a eso y decir, oye, mira, si me pides 100, yo pensaba pagarte 150, pero me has pedido 100, pues 100 te doy, además el perfil me encaja, pues te doy 100, mira, eso que me ahorro. ¿Vale? Ya es importante tener, digamos, la información de cuánto se está pagando en el sector por ese tampoco, vamos a ver, también hay una solución, una salida que se utiliza mucho, que es hablar de la retribución según fije el convenio, según marque el convenio. ¿Vale? Que eso queda bien, pero queda mucho mejor que digáis lo siguiente, que os hayáis informado de cuánto marca el convenio para ese puesto. Eso es público, eso se puede consultar en internet, los convenios colectivos y cuáles son las retribuciones que marca el convenio para cada puesto. Entonces, si dais una respuesta del tipo, vamos a ver, según marca el convenio, para este puesto la retribución está en torno a tal importe, y dais el dato, quedáis define. Quedáis como profesionales que os habéis informado de dónde estáis, lo que vais buscando, y sabéis perfectamente lo que es justo, y en base a eso dais una cifra exacta. ¿Vale? Si a partir de ahí la cantidad varía para arriba, pues mucho mejor. Pero ahí demostráis estar totalmente informados de lo que es el mercado en este momento. Jorge, sí. Perdona, ¿y por qué no devuelves la pelota? Me explico. ¿Qué estaría dispuesta la empresa a pagar por mi servicio? Lo puedes intentar. Lo que pasa es que, fíjate, yo siempre digo que en una entrevista la posición de las dos partes de la entrevista no es la misma. Es decir, si tú estás optando a un puesto para el que hay muchos candidatos y pocos puestos, probablemente la empresa esté en una posición de fuerza
y la empresa te pueda plantear, ya no, pero aquí el que haga las preguntas soy yo. No hemos hablado de eso, pero por cierto, hay también distintos tipos de entrevistadores, más cordiales o más bordes. Entonces, te puedes encontrar con un entrevistador borde que te diga, no, perdona, aquí el que haga las preguntas soy yo y tú las respondes. Es una respuesta un poco fuera del lugar, pero vamos, tampoco te debe sorprender. Entonces, yo digo, el intentar esquivar la pregunta, devolviéndole la pelota, es una posibilidad que se puede intentar, pero a mí me gusta más la opción de no huir del tema, es decir, no sacarlo, pero no huir. Es decir, evidentemente, el dar una respuesta a la pregunta es buena. Luego, al final, puedes acabar con la coletilla de ¿usted cuándo estaría dispuesto a pagar por mis servicios? ¿Vale? Y ya puestos a hablar de cuánto estaría la empresa dispuesta a pagar, tened en mente siempre una cosa. Según qué puestos, la empresa muchas veces no tiene cerrada la retribución a priori. Muchas veces la empresa lo que tiene es un intervalo de retribución en mente y a partir de ese intervalo, en función de las características del candidato, se puede ir a la parte alta o a la parte baja del intervalo. Sobre todo cuando hablamos de puestos de cierta responsabilidad. Cuanto más altos estamos en la estructura jerárquica de la empresa, más margen de negociación hay para un proceso de selección. Probablemente si una empresa está seleccionando a un director de marketing, tenga un margen, un intervalo de negociación muy amplio. Si está atendiendo o si está buscando un proceso de selección para una limpiadora, como hemos visto en el vídeo antes, el nivel de negociación sea muy bajo. Pero en un momento dado, yo digo, la empresa puede tener un cierto intervalo de negociación. Entonces, si dejamos que la empresa hable primero, la empresa va a decir su parte baja del intervalo. Y a partir de ahí nosotros también debemos ir al proceso de selección, a la entrevista, con un intervalo de retribución deseable. Es decir, vamos a ver, yo me gustaría cobrar X, ¿de acuerdo? Y por menos de Y no llegaré a trabajar. Entonces, entre X y Y me debo mover. ¿Vale? A partir de ahí, en la posible entrevista, si cabe el momento, se puede negociar. ¿Vale? Pero digo, yo plantearía, ya cuando se habla del tema, plantearía la respuesta en positivo, es decir, daría un dato, una respuesta correcta y además, si quieres, no solo además, el indagar también, el devolverle un poco la pelota y preguntarles cuánto estarían ellos pensando en retribuir. Insisto, esto lo ideal es que, y lo normal es que salga al final del proceso. Pero cuanto más tiempo haya pasado del proceso y más hayamos demostrado nuestra valía, más posibilidades hay de que les hayamos convencido de que efectivamente son los candidatos más adecuados para ese puesto. Y como somos los mejores candidatos para ese puesto, a partir de ahí podemos decir con más peso que una retribución X es adecuada. Si yo no he demostrado nada y en el primer momento de la entrevista digo que quiero cobrar X, pues X es mucho. Porque todavía en la entrevista no he llegado a demostrar nada, no me ha dado tiempo a demostrar nada. Insisto, preocuparos en un principio de la entrevista en hacer valer vuestro perfil y demostrar que sois los candidatos mejores para ese puesto. Esta pregunta es una pregunta muy comprometida. Vamos a ver, ¿está usted casado o casada o piensa quedarse embarazada? Vamos a ver, lo primero, esta pregunta es ilegal. ¿Vale? Es decir, teóricamente, en un proceso de selección no se deben preguntar por cuestiones personales de este estilo, ¿vale? Como tampoco se deben preguntar por afiliaciones políticas, orientaciones religiosas y cuestiones de este estilo. Eso pertenece a la esfera privada y la empresa no debe hacer esta pregunta. Entonces, estáis en todo vuestro derecho de no contestar a una pregunta como esta. ¿Vale? También es cierto que la empresa está en su derecho de descartaros del proceso de selección. Y difícilmente se va a poder o vais a poder demostrar que la empresa os ha descartado por no responder a esta pregunta. Eso
no se puede demostrar en un momento dado. Mira, ¿está usted casado? Pues no se lo voy a responder porque eso pertenece a mi vida privada. Vale, vale, perfecto, la entrevista ha terminado, muchas gracias. Te levantas y te vas. Pero vamos a ver, tú no puedes, difícilmente vas a poder denunciar a la empresa por haberte descartado por no responder a esa pregunta, porque la empresa alegará que, no, es que su perfil no coincide exactamente porque queríamos a alguien que además de inglés y francés supiera ruso. Y este señor no sabía ruso. Entonces le hemos descartado por no saber ruso, no porque no quisiera contestar a la pregunta de si estaba casado. Entonces, vamos a ver, los criterios que tiene una empresa para aceptar o descartar a alguien solo los conoce la empresa. Por lo tanto, mi recomendación es, partiendo de la premisa de que esta respuesta es ilegal y no se debe hacer y no se puede hacer, yo tampoco aconsejaría a nadie que no la respondiese. ¿Vale? Vamos a ver, responder lo que os interese responder. O dar, digamos, la mejor versión que os interese dar en esta pregunta. Mirad, para una empresa, el perfil ideal es el de, en el caso de los chicos, de los hombres, es el de hombre casado y con hijos. ¿Vale? Y en el caso de las mujeres, el perfil ideal es perfil de soltera y sin compromiso. Y os explico por qué. Las empresas lo que tienen es un miedo atroz, tienen un verdadero pavor a el tema de la maternidad en las trabajadoras. Pero vamos, tienen un miedo inhumano. Entonces, a la empresa lo que le da un miedo terrible es que una trabajadora se quede embarazada y eso le suponga pues la baja por maternidad correspondiente, quizás un embarazo complicado, es decir, unos índices de absentismo más altos que en una trabajadora que no se queda embarazada. Entonces, esto hace que las empresas prefieran o bien a chicas que por su edad no sea probable que se queden embarazadas, es decir, normalmente en edades hasta los 25 años más o menos, las empresas, yo lo he vivido en ESIC muchas veces y en procesos de selección que gestionamos en la escuela, para perfiles junior de gente que acaba de terminar la carrera, nos piden muchísimas veces preferentemente a chicas y no a chicos, es decir, perfiles de recién tituladas son preferidos a perfiles de recién titulados chicos. Precisamente por esto, una chica que acaba de terminar su carrera no tiene, ¿perdón? No tiene en sus objetivos a corto plazo el quedarse embarazada. Entonces, normalmente ahí suelen preferir el perfil femenino. Después, cuando llega las edades en cuanto a maternidad, suelen preferir a chicos que a chicas, o a hombres que a mujeres. Y a partir de los 40, 45 años, ya otra vez es igual. Ya entonces no hay, porque supone que ya la mujer ya ha cubierto esa etapa de maternidad y ya las empresas, ya ese peligro se ha diluido y ya no existe. Y luego nos he dicho, y os cuento ahora, el por qué el perfil de hombre con hijos es preferido, por ejemplo, al de hombre soltero o divorciado. El perfil de, normalmente, las empresas cuando contratan a alguien, generalmente suelen contratar a alguien, salvo que sea una sustitución o una campaña concreta, suelen contratar a alguien con un cierto proyecto y con un cierto plan de carrera, con la idea de que alguien se incorpore a una empresa para estar tiempo, es decir, las empresas no contratan para a los 6 meses despedir a la persona y contratar a otra, sino que la idea es que la contratación tenga una vocación de continuidad. Entonces, normalmente los hombres suelen tener mayor movilidad en la empresa que las mujeres. Es mucho más habitual que un hombre entre una empresa y pasado un tiempo busque una mejora profesional o un ascenso profesional en otra empresa en lugar de en la que está actual. Entonces, esa movilidad funcional, o esa movilidad en cuanto a puesto, que es más acusada de los hombres que de las mujeres, es algo que a la empresa no le gusta demasiado.
a la empresa no le gusta porque si está, por ejemplo, un año formando una persona y al año esa persona se le va, pues ese tiempo de formación la empresa lo desaprovecha o lo pierde. Entonces, normalmente los hombres con carreras familiares suelen ser menos, tienen menos tendencia a cambiar de empresa y suelen ser más estables en sus puestos que los hombres que no tienen carreras familiares. Entonces, por ese motivo y con la intención de retener algo más a los candidatos que contratan, son por lo que prefieren a hombres con carreras familiares. Pero insisto, ya digo, aquí la respuesta, yo digo, mi consejo sería no evitar la respuesta, bueno, pues si evitáis, podéis asumir el riesgo de que os descarten, pero contestad lo que os interese contestar, ¿vale? Ya digo, es complicado, esta pregunta es de las complicadas. ¿Cómo te ves dentro de 3 o de 5 años? Ni idea. Vale, ¿veis? Esto, por ejemplo, es lo que nos puede pasar en la entrevista, ¿vale? Que os quedéis callados. Aquí en la entrevista siempre, esta pregunta también es la como te hacen por primera vez, te puede enviar también en fuera de juego y pillarte un poco descolocado, pero es muy habitual, con lo cual, si ya te lo han hecho una vez, ten preparada la respuesta para la siguiente. Aquí hay que ser capaz de transmitir cierta ambición, o sea, ciertas ganas de crecer profesionalmente. Es decir, si respondéis algo del tipo, bueno, pues yo con entrar y que dentro de 3 o 5 años siga el mismo puesto y que no me hayan echado, ya me doy por contento. No es una respuesta muy adecuada, ¿vale? Es decir, hay que transmitir ciertas ganas de aprender, de crecer, de desarrollarte, pero tampoco desmedida, ojo. Es decir, tampoco como alguien que me contaron que la respuesta a esa pregunta fue: yo lo que quiero es estar en ese sitio que estás tú ahora dentro de 5 años. Entonces, claro, si vas a entrar para quitarme el puesto, no te contrato. Entonces, hay que tratar de transmitir cierta ilusión, ciertas ganas de crecer, cierta motivación por desarrollarte profesionalmente, pero con cierta mesura y sobre todo teniendo los pies en el suelo, siendo conscientes de lo que somos, de dónde estamos. Es decir, si somos estudiantes universitarios, no podemos transmitir que queremos dentro de 3 años ser el director general de la Coca-Cola, porque eso es algo irreal, ¿vale? Que me digas dentro de 15, bueno, a lo mejor puede ser ambicioso, pero es posible, ¿vale? Hay que transmitir, ya digo, que tenemos los pies en el suelo. ¿Cuáles son tus mayores defectos? Esto es filtrar tus virtudes como defectos, ¿no? De que soy demasiado trabajador y eso. Esa es una, vamos a ver, aquí lo que pasa es que si dices, vamos a ver, ser demasiado trabajador no es un defecto. Sí, no, claro, vamos a ver, no se lo puedas pensar siempre una cosa. A pesar de que yo os dé aquí algunos trucos, algunas pautas para, digamos, afrontar bien la entrevista, pensad siempre que la persona que tenéis delante hace 5 entrevistas diarias de trabajo. O sea, siempre va a saber más de entrevistas el que tenéis delante que vosotros. Entonces, si le decís una mentira, os la va a pillar. Por lo tanto, evitad cualquier tentación de mentir en el currículum o de mentir en la entrevista, porque os pillan seguro, ¿vale? Entonces, el truco este, por ejemplo, de decir una virtud, decirla como defecto, también te lo van a pillar. Vale, pero esto no es un defecto, ningún defecto de verdad. Entonces, aquí lo que tenéis que intentar es decir algún defecto, pero primero, que no sea muy grave, y segundo, que si es posible no tenga ninguna vinculación ni ninguna trascendencia con el tema del trabajo. Es decir, si decís que sois una persona muy desorganizada, pueden decir, vamos a ver, entonces este hombre tendrá la mesa del despacho hecha un desastre, ¿vale? A lo mejor no es un defecto adecuado. Podéis decir, hay quien dice que es muy perfeccionista. Bueno, ¿vale?
Ya digo, depende, cada uno debéis, digamos, analizaros y pensar qué defectillo podéis tener que no sea muy grave y que además tenga la menor vinculación posible con el puesto al que vais a acceder. ¿Vale? Esa es una respuesta. Luego también funciona muy bien una respuesta del tipo mi madre dice tal cosa, o mi novio me dice siempre que no sé qué. Es decir, ponerlo en boca de otro también le da un aire de veracidad a la respuesta que vais a dar. Vale, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Vale? Esta es una pregunta también a nivel personal, que no tiene tanta trascendencia como la anterior, pero que aquí se trata un poco de ver qué estilo de vida lleváis normalmente, ¿vale? No es una pregunta tampoco demasiado clave. Ojo, si tenéis, que no sé si es el caso de alguien que está en la sala, si tenéis hobbies, ¿cómo os diría yo? Extraños. Vamos a ver, entended lo que quiero deciros. Si alguien se dedica, no sé, a hacer puente los fines de semana, ¿vale? A lo mejor no es conveniente decir en la entrevista que tu hobby y que en el tiempo libre te tiras por un puente todos los fines de semana. Porque lo mismo a la empresa le entra el miedo de que el segundo fin de semana cojas una baja de la facturación. Entonces a lo mejor no es conveniente. No digo yo que mintáis, pero simplemente con no decirlo en la entrevista es suficiente. ¿De acuerdo? Si tenéis un estilo de vida estándar, normal, pues no sé, salgo al cine, me gusta leer, me gusta viajar, no sé, lo que hagáis normalmente, bien está, salvo que alguna de vuestras aficiones pueda resultar perjudicial o peligrosa para la empresa. Entonces, esto puede influir quizás en la decisión de contratar. Puede ser contraproducente. Y por último, ¿tiene usted alguna pregunta? ¿Vale? La respuesta tiene que ser sí. Siempre tenéis que tener alguna pregunta para terminar. ¿Vale? Si decís que no tenéis ninguna pregunta, quiere decir o porque no os interesa lo más mínimo el puesto y la entrevista en la que estamos hablando, porque no os habéis enterado de nada, porque ha quedado todo clarísimo, que no es lo normal, porque no hay que quedar siempre flecos en el aire. Entonces, la respuesta siempre debe ser sí, tengo una pregunta. Me gustaría saber algo más sobre el puesto al que voy a optar o sobre la estructura del departamento en la que me voy a integrar. O sobre cómo va a continuar el proceso de selección, si va a haber una segunda entrevista o ya van a tomar la decisión, o cuándo espero que puedan ustedes llamarme si soy seleccionado. Es decir, preguntar algo para demostrar, para continuar demostrando interés en ese puesto y en ese proceso de selección. Insisto con lo de antes, en esas preguntas o esas preguntas adicionales que estamos comentando, no preguntéis ni por horarios, ni por vacaciones, ni por salarios, ¿de acuerdo? Esa pregunta adicional no debe ser de esos temas, ¿vale? Dejad siempre que sea la empresa la que saque el tema de las condiciones laborales, ¿vale? Que saldrá tarde o temprano, no os preocupéis que antes de poner el contrato delante saldrá el tema retributivo y el tema de condiciones y ya podréis hablar y podréis plantear vuestro punto de vista. Aquí las preguntas deben ir orientadas fundamentalmente a demostrar que os interesa el puesto, ¿vale? Mostrar todavía más interés en el puesto. ¿De acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más. Os debía dejar mi dirección de correo electrónico, que es jorge.cachinera@esi.edu y por supuesto cualquier cuestión cualquier duda que tengáis o cualquier planteamiento que podáis hacerme, pues bueno, encantado de poder ayudaros y nada, y las entrevistas que realicéis que tengáis muchísima suerte y que triunféis todas las entrevistas. Venga, gracias.